Bueno, entonces continuando con esta segunda parte de la unidad 4, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es manejo avanzado de la vía aérea. Y ahora sí nos vamos a meter más con esto que hacemos de manera cotidiana, lo que estamos con pacientes críticos, con pacientes ventilados, ¿no? Vamos a hablar de la intubación, vamos a hablar de las escalas predictivas, con predictoras de paciente con vía aérea dificultosa, cómo la vamos a aplicar, ¿sí? Bueno, el equipo de la intubación, vamos a desarrollar cuidados de enfermería en pacientes ventilados, la sujeción del tubo, balón de neumotaponamiento, bueno, varios procedimientos que ya tienen que ver con esto de la ventilación mecánica. Así que, ahí estamos. Bueno, en principio, pensar que la vía aérea avanzada, hablamos de vía aérea avanzada cuando hay un dispositivo en el cual, con los manejos de vía aérea básica, el paciente no mejora. Entonces necesitamos este dispositivo, el cual es infraglótico, digamos, que atraviesa la glotis, que son, por lo general, estamos hablando del tubo endotraqueal, ¿verdad? Es una vía aérea avanzada. También engloba lo que sería la traqueostomía, la cricotirotomía, la traqueostomía percutánea y demás. Pero acá vamos a focalizarnos seguramente más en lo que es el tubo endotraqueal y los dispositivos de vía aérea avanzada, ¿sí? Y que puede ser programada, Es en clases. puede ser programada o de emergencia, ¿verdad? Este tipo de dispositivo. Y esto hay que tener en cuenta porque un abordaje de vía aérea avanzada puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte del hospital. Yo no me tengo que preparar en una vía aérea avanzada cuando trabajo solamente en cuidados críticos. Si yo trabajo en clínica médica, también tengo que tener en cuenta que el carro de paro tiene que estar completo, que tiene que estar chequeado. Tengo que tener en cuenta cuáles son los materiales necesarios para colocar un tubo endotraqueal. El médico tiene que estar capacitado y tenemos que trabajar en conjunto para que esa vía aérea avanzada sea efectiva, ¿no? Para cumplir su objetivo. Entonces, esto de que si es programada o de emergencia, siempre, ya sea programado o de emergencia, tenemos que tener todo preparado y chequeado, ¿no? Cuando el médico va a intubar, se debería fijar o tener en cuenta un montón de alteraciones o anomalías. A ver, creo que hay un chat. Algunas anomalías o algunas circunstancias que hacen que la vía aérea sea dificultosa. Fíjense, paciente con cuello corto o musculado, ¿no? Porque grandote, entonces cuello corto. Tenemos mandíbula corta, ¿sí? Fíjense acá, incisivos superiores prominentes. Estas son todas obstrucciones o dificultades que van a tener el médico al momento de la intubación. Y uno tiene que ser predictivo de esto, uno lo tiene que evaluar previamente, y para eso hay escalas. Y nosotros tenemos que ser activos con esas escalas, es decir, utilizarlas. Y junto con el médico, tener en cuenta y prever que esa va a ser una vía aérea dificultosa. El médico te pide un tubo endotraqueal, te pide el equipo para intubar, tenés todo, pero vos tenés que ir un paso más. Bueno, me traigo la valija de vía aérea dificultosa, donde tengo máscara laringia, donde tengo set de cricotomía, donde tengo... Deberíamos tener esto. Este curso no apunta solamente a usar el respirador, a la parte técnica. También tiene que ver a habilidades no técnicas. Y esto tiene que ver con la gestión. ¿Y quién hace gestión? Todos hacemos gestión. Yo no puedo esperar que el jefe de servicio traiga una vía, un equipo, una valija de vía aérea dificultosa. Somos nosotros que trabajamos en el servicio que lo tenemos que gestionar. Obviamente se lo voy a pedir al jefe de servicio, pero yo no puedo decir, no, en este servicio se trabaja mal, porque el jefe el carro de paro siempre está vacío, no tenemos caja de vía aérea dificultosa, el oxígeno siempre está vacío, no sé, no, sos vos. Si el equipo trabaja mal, vos sos parte de ese equipo. Después veremos si el jefe cumple su función o no. Pero a veces pensamos que las cosas tienen que venir de arriba, y nosotros tenemos que generar el cambio, ¿no? Cuando uno piensa en la pirámide del poder organizativo, en la pirámide, en la parte de arriba está el jefe. ¿Y quién está abajo, en la base?
los que hacemos asistencial, los que estamos al lado del paciente. ¿Y quién tiene más fuerza? Nosotros, los que estamos en la base. Entonces, uniéndonos y capacitándonos, como ustedes están haciendo, y gracias a CIS, y todo lo que hacen es esta capacitación, y todas las capacitaciones que hagamos, nos da fuerza, nos da autonomía, nos da empoderamiento. Entonces, insisto con esto, ¿por qué me voy tanto por las ramas? Porque nosotros tenemos que ser activos en el momento de la intubación endotraqueal. No solamente asistir al médico. Y si el médico no puede, el médico no pudo. No. Nosotros trabajamos para el paciente, no para el médico. Tenemos que dar un paso más. Hagamos una valija de una caja o valija de vía aérea dificultosa. Bien, entonces el paciente también puede tener una reducción de la apertura bucal, que cuando le pedimos que abra la boca, miren, ¿cómo hacemos para colocar el laringoscopio y el tubo endotraqueal? ¿Cómo hace el médico? O el paciente está con un cuello de Filadelfia porque tiene una reducción de la flexión cervical, ¿sí? Espacio anterior faríngeo disminuido, ¿sí? Paladar ojival con una malformación del paladar, articulación atlanto-occipital limitada, que no puede hacer la maniobra frente al mentón. Muchas veces se dan en adultos mayores cuando no tienen rigidez cervical o con una cifosis muy marcada. Hacer la maniobra frente al mentón es muy dificultosa. En fin, hay muchos factores que hacen que haya una vía aérea dificultosa y nosotros tenemos que estar atentos también a eso. ¿Sí? Factores patológicos, malformaciones maxilofaciales, un poco de lo que hablábamos recién, que pueden ser tumores, traumatismos de columna, bien, hernia de disco, rigidez articular, obesidad mórbida, esto del cuello corto, antecedentes de intubación difíciles. Esto ya es un riesgo, ¿no? Cuando el paciente refiere que tuvo dificultades en intubación previa, eso ya también es un factor de riesgo que hace que sea una vía aérea dificultosa. Y para eso hay escalas para poder medir ese riesgo, ¿sí? Son varias, yo acá les presento algunas, las que más se utilizan, ahora vamos a ver, es la de Malampati, esa es muy común y se suele utilizar, y después vamos a ir viendo cada una. Acá tenemos la escala de Malampati, extensión atlanto-occipital, esto tiene que ver con la extensión, ¿no? La maniobra frente mentón, ¿no? Cormac-Lehine o Lehine, que esta es otra maniobra. En esta me va a permitir a mí evaluar las estructuras internas de la laringe, si se ve la epiglottis, si se ve las cuerdas vocales, cuánto se ve. La distancia interincisivo, esto tiene que ver con la apertura bucal. Distancia entre los incisivos, si la apertura bucal es reducida, eso es otra escala también. Capacidad protrusión mandibular, esto tiene que ver con si la mandíbula está con una protrusión hacia afuera o tiene la mandíbula de micrognatia, ¿no? Retraída hacia adentro, esa también es otra dificultad. Y por último, la distancia tiromentoniana. La distancia tiromentoniana tiene que ver con la distancia que hay entre el mentón y la tiroides. Uno lo puede llegar a hacer con los dedos para saber si el paciente tiene cuello corto, ¿sí? Y una mandíbula pequeña, uno va a tener una distancia tiromentoniana mucho más reducida y eso va a dificultar entonces la colocación del tubo endotraqueal. Lo que yo los invito ahora a desarrollar cada una de estas escalas rápidamente. Son fáciles de entender, de interpretar. Esta es la escala de Malampati, se utiliza muchísimo, es bastante utilizada, los anestesiólogos, bueno, y en terapia también, ¿no? Cuando van a realizar la intubación endotraqueal, le piden al paciente que abra la boca. Y uno puede observar estas estructuras de distintos grados, grado 1 sin dificultades, grado 2 a 4 con cierta dificultad. Fíjense el grado 4, lo que voy a visualizar acá es la lengua y el paladar duro. En el grado 3 voy a observar la lengua, el paladar duro y la base de la úvula. ¿Ven? La base de la úvula. ¿Sí? Acá tenemos, en el grado 2, tenemos, bueno, se ve la lengua, paladar duro, paladar blando, y la úvula, bien, se visualiza un poco más extendida. ¿Sí? Y acá ya se puede observar bien todas las estructuras. Fíjense también otra cosa que entra en juego en la escala Malampati, son las amígdalas, ¿sí? Los pilares. Acá se visualizan, acá solamente la punta. En el grado 3 directamente no se visualizan las amígdalas, y en el 4 directamente nada. Esto requiere tener en cuenta otro tipo de vía aérea, porque este paciente va a tener vía aérea dificultosa. ¿Sí?
Fíjense esto. ¿Qué Malampati es este? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Qué opinan? Grado 4, me dice Gladys, exactamente. Se dan cuenta, ¿no? Yo veo esto y bueno, hablo con el médico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan B? Porque no vamos a intentar intubar, che, no se pudo, no se pudo, no se pudo, dar un tubo más chico, no se pudo. Tenemos que tener un plan B. ¿El plan B cuál es? La caja de vía aérea dificultosa. Si quieren, pónganme ahí en el chat. Si ustedes en el servicio donde están trabajando, obviamente van a tener carro de paro. Mi pregunta es, ¿y una caja de vía aérea dificultosa? O un cajón, no importa si es una caja, lo que estoy diciendo es un equipo de vía aérea dificultosa. Donde yo trabajo es un maletín. Lo tenemos bajo llave, todas las guardias tenemos la llave, todas las guardias tienen la llave para en caso de emergencia, y ahí tenemos máscara laringia, con bitubo, tenemos set de cricostomía, distintos, cánula, cánula de Gödel también, la pinza de McGill también tenemos. Otra cosa que tenemos ahí es intercambiador de tubo, y también tenemos la cánula de Hitchman, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, y acá tenemos los ejemplos, para no mostrar solamente los dibujitos. Acá tenemos los ejemplos de un grado 1. ¿Qué dijimos que se veía? Paladar duro, paladar blando, la úvula completa y los pilares amigdalinos, ambos pilares. Acá tenemos grado 3. ¿Por qué es un grado 3? Porque no se llega a ver los pilares amigdalinos. En el grado 2 se veía un poco de las amígdalas, ¿sí? Acá tenemos paladar duro, paladar blando en la parte posterior, y como la base de la úvula, la base, pero nada, solamente eso, ¿sí? Claramente se puede visualizar. Bueno, acá tenemos grado 3, acá se puede ver no solamente la base, perdón, grado 2, no solamente la base de la úvula, sino un poquito más, ¿se entiende, no? Entonces, esto claramente es un grado 2, y este grado 4, otra vez, solamente la lengua y algo de paladar duro. Estas son vías más dificultosas. Esto es la escala Malampati, fíjense que no es tan difícil de aplicar. Esta es la escala de Patil-Aldrete, o lo que yo había puesto al principio, es la distancia tiromentoniana. Se mide entonces la distancia que hay entre la tiroides y el mentón. Acá hay clase 1, clase 2 y clase 3. Acá faltó, mira, hubo un problema de tipeo. Y grado 3 es menor de 6 centímetros. Por lo tanto, es una vía aérea dificultosa. Y luego tenemos menor a 6,5, no hay ningún problema, perdón, mayor a 6,5 significa que es un cuello largo, una distancia tiromentoniana apropiada, ¿sí? Por supuesto que no vamos a tener la regla, no hace falta tener la regla, pero uno lo termina midiendo, como lo vemos acá en la imagen a la derecha abajo, con los dedos, y cada uno tendrá su medida en cuanto a los dedos. Y un clase 2 que sería un cierto grado de dificultad. Entonces cuando el médico, en realidad, cuando intuba, va teniendo una combinación de estas escalas como para determinar si la vía aérea es dificultosa. Bueno, acá tenemos una referencia, menor de 3 dedos es vía aérea dificultosa. Pero todo depende de qué dedo, ¿no? Esto es lo que hablamos, la distancia interincisivos. ¿Cuánto abre la boca al paciente? Fíjense, intubar a una paciente con esta apertura bucal. Es difícil, ¿verdad? Quizás acá tiene una luxación de mandíbula, traumática, o, bueno, hay distintos grados, ¿está bien? Pero eso tengamos en cuenta también, que la distancia interincisivo me va a afectar a mí, al médico, ¿no? En el tema de la intubación. Acá hay otra de las que habíamos hablado, que es la protrusión mandibular, ¿sí? Clase 1, 2 y 3. La clase 1, bueno, clase 1, fíjense que está hacia afuera, ¿no? Con una protrusión. La clase 2 sería un intermedio, y la clase 3 más bien retraída
hacia la parte interna. Esta es otra manera de poder determinar la dificultad de la vía aérea. Esta es otra clasificación de Bell-Haus-Dor, que lo que me habla acá es la articulación atlanto-occipital. Como decía al principio, es cuánto puede extender la cabeza, ¿verdad? O sea, el frente mentón, bueno, no todos pueden hacerlo por la rigidez cervical, por traumatismo cervical, por una hernia discal, por distintos motivos, que esto hace que haya distintos grados. Fíjense, grado 1, 2, 3 y 4. Lo ideal sería grado 1, donde el paciente puede tener una hiperextensión cervical bastante significativa. La línea que vamos a tener en cuenta es la línea nasal y digamos, del pabellón auricular externo. Hay una línea que trazamos y eso es lo que me va a permitir a mí dar el ángulo. Esta es la otra que yo les comentaba, la de Cormack-Lehane, que me visualiza las estructuras internas, o sea, para poder clasificar la vía aérea con esta medida, yo voy a tener que tener el laringoscopio y observar las partes internas. Entonces acá puedo tener una correlación entre esta escala y la de Malampati. La de Malampati la voy a observar de manera externa, le digo al paciente que abra la boca, que saque la lengua, y en cambio esta yo necesito visualizarla con el laringoscopio. ¿Bien? Y hay una cierta correlación con la otra, con la de Malampati. Pero esta también se utiliza bastante. En el grado 1 se visualizan todas las estructuras de la glotis, la epiglotis, las cuerdas vocales, la glotis y los cartílagos aritenoides. Los aritenoides son estos dos artículos, se me fue la palabra. Cartílagos que vemos acá, este y este, aritenoides. Bien, en el grado 2, fíjense, se visualiza un poco menos, grado 3 se visualiza solamente la epiglotis, y en el grado 4 directamente no podemos distinguir ningún tipo de estructura. Fíjense acá, tanto la de arriba, la imagen a la derecha de arriba, como esta de acá abajo, ambas tenemos que es de grado 1, ¿verdad? Vemos todos los cartílagos, vemos la epiglotis, vemos las cuerdas vocales, en este caso cerradas, ¿sí? Y la epiglotis. ¿Quién va a ver esto? Bueno, esto sí, lo va a visualizar el médico en caso de hacer la intubación. Y acá también tenemos los distintos grados, lo que hablábamos recién, ¿sí? Acá no hay ninguna dificultad, acá está un poquito más cerrada, acá vemos solamente la epiglotis, y acá directamente no puedo visualizar ninguna estructura. Y esto también tiene una correlación entre cada una de estas. Lo ideal, por supuesto, es tener este tipo, en este tipo de clasificación, visualizar la glotis, y el médico, una vez que visualiza eso, colocar el tubo endotraqueal en el lugar donde ya lo está viendo. Ahora, cuando tenemos este tipo de visualización, es más dificultosa, o sea, la técnica. Y esta es la correlación que yo les comentaba, entre la escala de Malampati, muy utilizada, y esta de Cormack-Lehane, que hay una correlación entre los distintos grados, clase 1 o grado 1, y así sucesivamente, para estos dos tipos de escalas, que muchas veces se pueden combinar entre una y otra. Nosotros, repito, lo que vamos a utilizar es la escala de Malampati con la observación externa. ¿Sí? Bien, cuando vamos a abordar una vía aérea de emergencia, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Sí? Una de ellas es si el paciente tiene la vía permeable y protegida. Si el paciente tiene la vía permeable y protegida, si el paciente requiere una ventilación mecánica, yo voy a tratar de esperarlo a ese paciente, no de intubarlo. ¿Y de qué manera? Bueno, ventilándolo de manera no invasiva. Siempre y cuando el paciente esté lúcido, ¿bien?, con la vía aérea permeable y que esté protegida. Que esté protegida tiene que ver esto, que esté lúcido, ¿no? Que pueda toser y que expectore en caso de tener secreción. Ahora, ventila y oxigena lo necesario, progresión clínica es favorable, y ahí vamos armando el algoritmo, ¿sí? Si no puede
tener la vía aérea permeable, no ventila como corresponde, y bueno, vamos a tener que pensar en esto de lo que es la ventilación mecánica o la colocación de un tubo endotraqueal. Previo a eso, por supuesto, preoxigenar al 100% con la bolsa autoinflable. Fíjense, repetimos que la maniobra CELIC, para evitar el niembogastrio. Y acá tenemos, acá hay otro tema interesante. Si la vía aérea artificial definitiva, ¿no? Yo tengo que colocar un tubo endotraqueal. Si el paciente, en el momento que lo vamos a intubar, el paciente tiene una respiración espontánea, ¿sí? Hacemos una secuencia de intubación rápida. Medicamos a ese paciente, lo relajamos, lo inducimos, le damos analgésicos para poder intubar a ese paciente. Nos tomamos el tiempo para poder hacerlo. A ver, es rápido, pero lo voy a hacer. Ahora, si el paciente tiene una ventilación agónica o está en paro cardiorrespiratorio, intubación sin fármaco. Intubación sin fármaco. Esto también tenemos que tener en cuenta. Un paciente en paro no requiere relajación neuromuscular, ni fármacos de analgésicos, ni inductores. O si el paciente tiene una ventilación agónica, sabiendo que si no entra en paro, pues va a entrar en los próximos minutos. Entonces directamente se lo intuba al paciente sin el set de intubación, sin la secuencia de intubación rápida. Estos son para nombrar un poco las drogas, algunas drogas que se utilizan, solamente a modo nominal, es decir, nombrarlas porque en las próximas clases vamos a ver las drogas para la colocación del tubo endotraqueal y de mantenimiento, y cuáles son las escalas para poder medir si el paciente está bien sedado, si el paciente tiene delirios, si el paciente... Bueno, nos vamos a meter bien con eso. Pero básicamente tenemos que las benzodiazepinas, tenemos midazolam, diazepam, lorazepam, acá el más utilizado el midazolam, ¿verdad?, para el momento de la intubación. Anestésicos, propofol y ketamina, opiáceos, morfina, fentanilo, y acá tenemos el grupo de los bloqueantes neuromusculares, que son dos subgrupos, los despolarizantes, que son la succinilcolina, y los no despolarizantes, como el pancuronio, tracurio, becuronio, rocuronio. Hay varios de esa familia. ¿Sí? Mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. Con esto de la pandemia se puso en auge esto de la intubación rápida, ¿no? Se puso en auge, pero hace muchos años se viene trabajando con el kit de intubación rápida, de intubar rápidamente al paciente. Mi pregunta es, en el lugar donde ustedes trabajan, ¿qué medicamentos utilizan para hacer una intubación rápida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es la secuencia? ¿Y qué medicamentos utilizan? Eso va a depender de la institución, de las drogas que compren, que tengan. A veces no tienen las drogas necesarias para hacer ese tipo de secuencia. Fentanilo, propofol y rocuronio. Bien, Jacqueline, exactamente. Fentanilo, propofol y rocuronio. Bien. ¿Algún otro que quiera compartir? ¿De qué manera? Acá lo que plantea Jacqueline es primeramente un opiáceo, luego un inductor, un hipnótico, ¿verdad? Y luego, por último, el rocuronio, que cumple la función de un mío relajante. Y está muy bien el orden, porque ¿qué ocurre si yo le doy primero rocuronio al paciente? Si yo le doy mío relajante al paciente, ojo con eso, el paciente va a seguir lúcido, el paciente va a seguir con... Claro, se relajan los músculos, exactamente, Jacqueline. Respiratorio, le producimos el paro respiratorio, midazolam, succinilcolina. Bueno, bien Juana, ahí dice midazolam y succinilcolina, perfecto. Inician en bolos primero de midazolam y fentanilo. Bien. Ahora con esto de la pandemia por COVID, acá hemos dejado de utilizar el midazolam para el momento de la intubación, y lo que sí utilizamos es el propofol como hipnótico, como inductor, y el fentanilo como analgésico, ¿no? Por supuesto, analgésico de tipo opioides. Lo que les comentaba con respecto a los bloqueantes neuromusculares, ojo con la secuencia, porque está muy bien lo que ustedes plantean, ¿no? Pero siempre dar primero un hipnótico, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si le damos primero un bloqueante neuromuscular, el paciente lo estamos bloqueando muscularmente, obviamente le vamos a generar un paro respiratorio, pero lo más importante de todo esto, aparte del paro, es que el paciente sigue lúcido, sigue percibiendo lo que ocurre en el medio, porque no tiene un deterioro sensorio con los bloqueantes neuromusculares. Es totalmente desesperante, ¿no? Saber que te están atendiendo, que te están abriendo la boca, que te van a intubar, y vos no podés hacer nada porque no te podés mover. Es un bloqueante neuromuscular. Entonces, primero, por supuesto, y eso trae aparejado un montón de complicaciones. Primero, entonces, inductores o hipnóticos, puede ser el propofol, si utilizan el midazolam, no está mal, nosotros lo dejamos de utilizar. Se observó que la rehabilitación, o cómo decir, el momento del destete, ¿verdad? Es mejor cuando se utilizó propofol, ¿bien? O algún otro tipo de hipnótico o de sedante, o inductor al sueño, digamos. ¿Eh? Se evita. Entonces tratamos de hacer más una analgosedación, eso lo vamos a hablar bien en las próximas clases, fortalecer la analgesia y la relajación a través del bienestar del dolor, y no tanto sedación, 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 porque sabemos que a mayor cantidad de sedación, más complicaciones en el momento del weaning, del destete del paciente. ¿Eh? No solamente eso, sino también alteraciones en osteoarticulares, bueno, complicaciones a futuro. Y aparte aumenta la estadía de internación. ¿Mm? Bueno, acá obviamente vamos a hablar, como hablamos de la vía aérea dificultosa no, vía aérea avanzada. También tenemos que hablar, perdón, del laringoscopio, ¿verdad? Tenemos que hablar del laringoscopio, tenemos la rama recta, o también se denomina Miller, que se utiliza en neonatos, ¿bien? O en pediátricos, y tenemos ramas curvas de Macintosh. Sabemos que para desinfectar esto, cada institución tiene que tener su protocolo, ¿sí? De cómo desinfectar, el tiempo que tiene que estar sumergido en los distintos productos, y tiene que estar protocolizado. Y todos tenemos que saber la desinfección de esto. Saber que en el mango lleva las pilas, por lo tanto eso no va bajo el chorro de agua, que muchos lo han hecho, mientras que la rama sí puede ir bajo el chorro de agua, incluso con un cepillo para sacar con el detergente multienzimático los restos de secreciones que tenga. Bueno, acá un video pequeño de cómo chequear el laringoscopio. Entiendo que la gran mayoría lo sabe hacer. Cuando chequeamos el laringoscopio, apenas llegamos a la guardia. Apenas llegamos a nuestra guardia, chequeamos el laringoscopio para evitar después estar a las corridas, ¿no? Y no poner en riesgo la seguridad del paciente. Chequeamos siempre. Y por más que mi compañero haya hecho el turno anterior, en mi turno lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Y siempre tiene que haber un responsable de quién lo hace, porque si no pienso que lo hace mi compañero piensa que lo hago yo, y después pasa la emergencia y no funciona el laringoscopio. ¿Y la responsabilidad de quién es? Del enfermero que está en la sala, de los enfermeros, del equipo de enfermería. Entonces, saber utilizarlo y saber chequearlo también es importante para mejorar la calidad de atención en el área crítica. En todas las áreas, en todas las áreas. Bueno, este es el laringoscopio articulado. Es un laringoscopio en el cual, aparte de tener el mango, tiene esta palanca que al acercarle al mango, tiene una pequeña articulación acá en la parte distal. Entonces el médico, cuando puede observar las estructuras para intubar, que son la epilotis y las cuerdas vocales, ¿sí? Cuando articula el laringoscopio, la parte distal del laringoscopio se articula hacia arriba, levantando la epilotis. Entonces puede visualizar mejor las estructuras para poder intubar. En este caso, las cuerdas vocales. Acá tenemos, es el laringoscopio tipo Macintosh. Ven que al articular
se puede visualizar cómo se articula la parte distal, ¿sí? Bueno, eso está en portugués, pero lo más importante es eso, ¿no? Que se articula y que la parte distal del laringoscopio levanta la epiglottis para poder realizar la intubación de manera correcta. Importante también a saber que los laringoscopios tienen una luz, todo un sistema eléctrico. Ahí está la representación gráfica. Se coloca en la úngula, o en la valécula, perdón. Y articulando, levanta la epiglotis. Ahí va de nuevo desde la visión del médico, se levanta la epiglotis con esa articulación y se puede visualizar las cuerdas vocales para poder realizar la intubación correctamente. Bueno. Este tipo de laringoscopio no está en todos lados, ni tampoco estoy diciendo que sea mejor que el otro. Utilizar el estetoscopio, perdón, el laringoscopio de Macintosh no significa que sea mejor que el otro. Hay que tener cierta práctica para poder utilizarlo. Bueno, y acá tenemos un videito, un pequeño video que habla sobre la intubación endotraqueal. Confírmeme si se escucha el audio ahora de por favor. Intubación orotraqueal. Este es un procedimiento que se utiliza para asegurar la vía A ver, dígame. Sí se escucha, licenciado. Ok, gracias. aérea, en casos de emergencias o en pacientes seleccionados. Para su realización se requiere un tubo orotraqueal con o sin guía, una bolsa autoinflable o ambú y un laringoscopio con su valva y una adecuada fuente de luz. Inicialmente vamos a realizar una leve extensión de la cabeza para permeabilizar la vía aérea superior. Luego, la vía aérea superior hay que valorarla, con el objetivo de no encontrar cuerpos extraños, como por ejemplo una prótesis dental, y si existe retirarla. Además, se recomienda una preoxigenación de unos 30 segundos a 1 minuto por el periodo de apnea que va a suceder durante la intubación orotraqueal. Luego de la preoxigenación, vamos a proceder a intubar al paciente. Vamos a tomar siempre el laringoscopio con nuestra mano izquierda y podemos optar por valvas rectas o valvas curvas. La valva del laringoscopio la vamos a introducir por la comisura labial derecha. Vamos a desplazar la lengua hacia la izquierda y hacia adelante, ubicando las siguientes estructuras. Al desplazar la lengua hacia adelante, vamos a visualizar esa estructura que se encuentra ahí llamada vallécula. La punta de la valva la vamos a ubicar entre la vallécula y la lengua. Y hacer tracción hacia adelante, la vía aérea va a quedar abierta. Una vez abierta la vía aérea, procedemos a introducir el tubo orotraqueal. Hay que vigilar que el neumotaponador avance por la vía aérea y luego lo introducimos hasta 21 o 23 centímetros. Una vez introducido el tubo, con una jeringa vamos a inflar el neumotaponador. Luego del procedimiento hay que verificar que el tubo haya quedado en la vía aérea. Lo que vamos a hacer es que con un estetoscopio vamos a ocultar 3 puntos claves, que son a nivel de los ápices pulmonares, en el tórax, los pulmones tienen que estar ventilados, y a nivel del epigastrio para ver si en la cámara gástrica existe burbujeo. Si este está presente, probablemente el tubo se encuentre en la vía digestiva. Luego de verificar de que el tubo se encuentra en la vía aérea, tenemos que optar por fijarlo para evitar que de forma accidental este se salga. A pesar que el estetoscopio sea útil para verificar la intubación orotraqueal, el método más fidedigno es la capnografía. Sin embargo, en algunas instituciones no se cuenta con esto. Intubación orotraqueal. Bien, continuando entonces con procedimientos de la vía aérea avanzada, este es un elemento, como habíamos hablado, que siempre tiene que estar en el set de vía aérea dificultosa. La pinza de Magui es una pinza que tiene unas extremidades, la parte distal bastante larga, que me va a permitir a mí en muchas ocasiones extraer un cuerpo extraño, ¿sí? O, ¿por qué no también orientar la parte distal del tubo endotraqueal hacia la vía aérea? ¿Sí? De esa manera podemos guiar el tubo endotraqueal hacia la vía aérea. En este caso, en el caso acá de la izquierda,
estamos viendo que está haciendo intubación de tipo nasotraqueal. Que la intubación nasotraqueal requiere tener la pinza Magui para que una vez que se encuentra en la faringe el tubo nasotraqueal, orientarlo hacia la vía aérea, hacia la región anterior, para poder ventilar correctamente al paciente. ¿Eh? Este es el ejemplo de la intubación nasotraqueal. A ver si hay... Muy bajito se escuchaba. A ver, díganme cualquier cosita si se escucha muy bajo. Cualquier cosa me dicen. A ver. Aguárdenme un segundito. Yo lo escuchaba bien, pero igual cualquier cosita me avisan. Voy a poner esto por acá. Ahora sí. A continuación, vamos a ver cómo es la técnica de intubación nasotraqueal, la introducción de un tubo a través de las cuerdas vocales hasta la tráquea del paciente, pero el abordaje, en vez de ser el habitual a través de la boca, lo vamos a hacer a través de una fosa nasal. En principio, todo es estándar, la preparación, la inducción anestésica. Cuando tenemos al paciente dormido, relajado, preoxigenado, lo que vamos a hacer es introducir el laringoscopio de forma convencional por la boca, ya que no podemos meterlo por la nariz, pero el tubo sí que lo vamos a meter por una fosa nasal. Debe estar bien lubricado, hay que hacerlo con cuidado. Bien. Una vez que tenemos el tubo introducido a través de la fosa nasal, yo puedo ver, una vez que tengo aquí las cuerdas, la visualización de las cuerdas vocales, veo cómo llega el tubo a la orofaringe y si tengo un poco de suerte a lo mejor lo puedo meter directamente. Si necesito algún tipo de ayuda, lo habitual es utilizar unas pinzas de Magil. Con las pinzas de Magil yo voy a poder dirigir un poquito el tubo y lo voy a dirigir hacia las cuerdas vocales del paciente. Creo que ya las he pasado. Voy a introducir un poquito más el tubo. Bien. Vamos a comprobar si efectivamente ha entrado a través de la glotis. Inflamos el balón de neumotaponamiento. Y efectivamente el paciente está intubado a través de la nariz. La intubación nasotraqueal. Ahora vamos a repetir la misma técnica, pero haciéndolo con el AirTrack, para que veáis lo que está pasando dentro de la anatomía del paciente a nivel de la glotis. Voy a retirar un momento el tubo. Entonces, en vez de utilizar el laringoscopio convencional, vamos a utilizar el AirTrack. Encendemos la luz. Bien. Introducimos el AirTrack y aquí ya empieza a tener una visualización de la úvula, la epiglotis, las cuerdas vocales. Voy a meter el tubo por la narina. Vemos cómo llega el tubo, pero fijaos, tropieza con la comisura posterior. Si aprieto un poquito más se me va el esófago. Entonces me voy a ayudar de las pinzas de Magil para dirigirlo. Lo dirijo hacia las cuerdas vocales. Progreso un poco más. Y creo que tengo al paciente intubado. Vamos a comprobarlo. Inflamos el balón. Y efectivamente está intubado. Bueno, cabe aclarar que la intubación nasotraqueal no es muy utilizada, ¿sí? Solo se da en algunos casos. Y que el tubo endotraqueal puede ser exactamente el mismo que es el orotraqueal, digamos. Si bien tengamos en cuenta que hay tubos que son nasotraqueales, pero también se pueden utilizar los que son orotraqueales cuando vamos a hacer una intubación de tipo nasotraqueal. Acá tenemos un dispositivo que nos va a permitir darle calidad de atención al paciente. En el momento de la emergencia, del manejo de la vía aérea de manera avanzada, la cánula de Hitchman o el introductor de Hitchman cumple la función de guía. Lo que se hace es abordar la vía aérea,
Así acá, fíjense que el médico coloca el laringoscopio, una vez que visualiza las estructuras eh, que quiere intubar, ¿no? Por supuesto, las cuerdas vocales, la epiglotis y demás, coloca el introductor de Hitchman, ¿bien? Adentro, y esto mismo nos va a permitir tenerlo de guía. Entonces, el tubo endotraqueal se enhebra en este introductor de Hitchman, y como oficia digamos, de guía, el tubo no le queda otra opción más que ir a ¿dónde? A la vía aérea, ¿verdad? Fíjense que la cánula de Hitchman es muy parecido a un intercambiador de tubo, ¿sí? Pero con la diferencia que tiene el extremo distal con una curvatura. Esa curvatura le va a permitir al médico tratar de ingresar a la glotis para poder colocarlo en la vía aérea. Y lo que se hace entonces es enhebrar. A ver si... Acá tenemos un videito también cortito de cómo se utiliza el introductor. También siempre tener en cuenta de que este material lo debemos tener en un sector de cuidados críticos. Cuando la vía aérea es dificultosa, con cuello corto y demás, se puede colocar la cánula el introductor de Hitchman, y enhebrando ese introductor con el tubo endotraqueal, me aseguro que el tubo endotraqueal va a ir a la vía aérea. Ahí tenemos la imagen, ahí vemos la epiglotis, habría que traccionarla hacia arriba, un poquito más. Fíjense que acá la visualización de las cuerdas vocales no es la mejor. Ahora sí, ahora sí. Fíjense, enhebra la vía aérea, el introductor dentro de la vía aérea, entre medio de las cuerdas vocales, ahí tenemos los cartílagos aritenoides, y enhebró, fíjense cómo enhebró el tubo endotraqueal en la parte externa. Siempre con lubricante. ¿A dónde va a ir el tubo endotraqueal? Si ya tiene la guía dentro de la vía aérea, a la vía aérea. Esta es otra manera de intubar. Por eso, dentro de la vía aérea dificultosa, tenemos que tener un introductor de Hitchman. Bueno, tubo endotraqueal. Por supuesto, también hay que tener en cuenta las características que tienen. Acá tenemos el mandril. Tubo endotraqueal es un tubo flexible, cilíndrico, que tiene un adaptador externo que me permite, universal, ¿no? que me permite adaptarlo con el respirador, con un filtro, con el ambú, ¿sí? Con una aerocámara, con distintos dispositivos. En la parte distal tenemos las distintas fenestras, la frontal, o sea, la distal y la lateral, y tenemos el balón de neumotaponamiento. Este balón, el cual se insufla a través de este dispositivo que se denomina CUF o testigo, que esto queda por supuesto por fuera de la boca. Característica del tubo endotraqueal, tenemos que tiene una marca negra acá, ¿no? Después tiene el número del calibre, digamos, del French, del tubo. Esto es de 9, ¿sí? De 9 milímetros. Y otra cosa que tiene una escala numérica en centímetros, lo cual me va a permitir a mí visualizar cuán adentro está colocado el tubo endotraqueal. Gertrudes dice para comisuras. No sé si me estás preguntando a mí o estás respondiendo algo que alguien preguntó. No, para comisuras. ¿A qué te referís con las comisuras, Gertrudes? Sí, tengo que tener algo en cuenta de lado. ¿Comisuras de lado? Ahí no te estaría entendiendo. Con el número. ¿La comisura de los labios estamos hablando? Pensé que estabas hablando de la comisura de los labios para tener el tubo endotraqueal a un número específico para que el tubo no esté tan introducido. Ok, estamos de acuerdo. Bien. Bien, eso me va a permitir la escala numérica en centímetros, ¿sí? El 9, que es el French, me habla del calibre del tubo, ¿sí?
El 9 es uno bastante grande, 8,5 estaría bien, 8 en un adulto, ya 6, 7 son más pequeños. Pero en un carro de paro tenemos que tener todo tipo de números, ¿verdad? Bueno, el balón de neumotaponamiento. Tipos de tubo endotraqueales, bueno, hay varios tipos. Acá a la derecha tenemos este tipo de tubo endotraqueal, fíjense que es muy, muy pequeño, número 4, 5 o 3, no sé, que no tiene balón de neumotaponamiento, ¿sí? Esto se utiliza mucho en neonatología, sin balón de neumotaponamiento. Acá, este es el común, que tenemos con balón de neumotaponamiento. Acá tenemos uno, fíjense que tiene en la parte interna como una resistencia, o tiene, ¿cómo decirles?, cierta, como un resorte, ¿no? Como que le da flexibilidad y no se acoda. Eso está muy bueno porque muchas veces por el peso del respirador, de las tubuladuras o un movimiento del paciente, se acoda el tubo y el paciente va a tener dificultad respiratoria. Y luego acá tenemos un tubo endotraqueal, otro tipo de tubo, que tenemos el balón de neumotaponamiento para insuflar, y por otro lado tenemos este dispositivo que me va a permitir hacer una aspiración sublótica, una aspiración de secreciones subglóticas, ¿sí? Como para aspirar el lago faríngeo de manera constante y de esa manera disminuir el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cuando hablamos del balón de neumotaponamiento, tenemos que hablar un poco de cuál es la función. Muchos dicen que la función es la de sujeción, y eso es mentira. El balón de neumotaponamiento, por más que esté insuflado, si el paciente se despierta y si quiere arrancar el tubo, se lo arranca de todas maneras, porque el balón de neumotaponamiento, ese balón, no me fija el tubo endotraqueal. Lo que hace es sellar la vía aérea natural y hacer que todo el aire que intercambia con el respirador lo haga a través del tubo endotraqueal, por dentro. Entonces sella todo lo que es la parte externa, ¿sí? A ver el chat. Evita microaspiraciones, perfecto. ¿En qué número de fijación del tubo es lo ideal? Ahora iba a hablar justamente de eso, Joana, ahora vamos a hablar justamente de eso. Y como bien dice Jacqueline, evita la aspiración el balón de neumotaponamiento, no es de sujeción. Por un lado me permite que toda la ventilación del paciente, inspiración y expiración, lo haga adentro del tubo, por dentro del tubo. Entonces, de esa manera poder cuantificar y controlar la ventilación en la inspiración y en la expiración. Si esto tuviese fuga y respira por la boca, aparte de por del tubo, el respirador va a empezar a sonar, va a tener alteraciones, no vas a saber el volumen corriente que tiene, porque te va a dar otro tipo de valores. ¿Sí? El nombre y de mujer puede ser diferente. ¿A qué te referís, Gertrudes, en el hombre y la mujer? Al número en que se fija el tubo. ¿El tamaño? No tiene que ver con el género, ¿eh? No tiene que ver con el género, porque hay mujeres que son de talla grande y hombres que son de talla pequeña y viceversa, ¿sí? ¿Y en paciente pronado la fijación del tubo será igual al supino? Sí, es igual al supino, exactamente, es exactamente igual. Primero que para intercambiar un tubo o intubar al paciente tiene que estar en posición supina, se fija de la misma manera y luego se rota al paciente. El único cuidado que tenemos que tener es que el paciente pronado va a tener el tubo lateralizado seguramente, y tenemos que tener en cuenta, o mucho cuidado, de no tener lesiones en la mucosa oral. ¿Sí? Volviendo al tema del número del tubo, ya dijimos que no tiene que ver con el género, sino tiene que ver con la talla, ¿sí? Con la talla del paciente, si es grande, si es pequeño, la tráquea, si es un adulto, si es un niño. No tanto con el género, con el sexo, ¿sí? Y con respecto al balón de neumotaponamiento que estábamos hablando recién, ¿es bueno rotarlo de un extremo al otro? Claramente, sí, Gertrude. Yo necesito cambiar de lugar el tubo endotraqueal. Si yo lo dejo traccionando hacia un lado, le voy a generar una úlcera por presión en el labio. Entonces siempre está bueno esto de cambiar. Lo ideal sería que siempre esté en el medio de la boca, bien, en el medio, que no esté lateralizado ni nada por el estilo, de manera tal que no esté lesionando ninguna parte de la boca. Pero a veces un pronado lo introducimos 1 centímetro más
para evitar que se desplace. Bueno, está bien. Ahora, si ese centímetro más, ojo que no lo intubes unilateralmente, ¿se entiende? Si vos lo introducís un poquito más, no está mal. Bueno, está bien lo que vos planteas, Amelia, pero siempre tengamos en cuenta que ventile los dos pulmones de la misma manera y que no estemos dejando de lado un pulmón. Porque si yo lo introduzco un poquito más, ahora vamos a ver cómo el tubo se coloca en un solo bronquio. Y ahí voy a ventilar un solo pulmón y el otro pulmón no lo voy a poder ventilar. ¿Sí? Bien, hablando del balón de neumotaponamiento también, tenemos que tener en cuenta, y esto es otro cuidado de enfermería, tenemos que tener en cuenta la presión del balón de neumotaponamiento. Porque si yo insuflo mucho este balón de neumotaponamiento, voy a generar una lesión interna en la tráquea, ¿sí? ¿A cuántos centímetros de la carina se debe fijar el tubo? Bien, no está estipulado cuántos centímetros, pero sí sabemos que tiene que estar antes de la carina. Obviamente, en la tráquea, antes de la carina. Entonces, acá la pregunta no es a cuántos centímetros. Por lo general es un centímetro y medio. ¿Cómo lo medís? Eso no se puede medir. Pero sí vas a tener de referencia, que ahora vamos a ver, Jacqueline, el tema de la numeración del tubo, los centímetros, que en el número 22, 21, debería estar a la altura de los labios. Ahora después lo vamos a ver bien seguramente eso. Volviendo entonces con el balón de neumotaponamiento, tiene que tener una presión justa de manera tal que selle la ventilación por las laterales del tubo. Pero ¿qué pasa si yo lo insuflo mucho? Voy a producir una lesión dentro de la tráquea. Y yo lo tengo que evitar eso. ¿Cómo hacemos? Controlando el valor de la presión del balón de neumotaponamiento. ¿Cómo se hace? Con estos equipos que me van a marcar la presión. ¿Cuál es la presión? Normal, a ver si la tenemos por acá. Ah, acá estamos. Miren este videito, bueno, dura bastante, pero es muy claro para poder visualizar la función de esto, ¿no? Entre 20 y 30, bien, perfecto. Ojo, entre 20 y 30, ¿qué? ¿Centímetros de agua o milímetros de mercurio? Mientras vayan contestando, que mientras vamos a ver el videito que es un poquito más extenso. A ver, ahí estamos. El cuidado de la vía aérea es una parte muy importante dentro de las funciones de la enfermera de cuidados intensivos. Un aspecto de este manejo es el control y mantenimiento de una adecuada presión de neumotaponamiento o manguito traqueal. Este control va a contribuir a garantizar la seguridad del paciente, pudiendo ser un riesgo cuando el control no es correcto. Los valores del balón de neumotaponamiento deben estar entre el rango óptimo de 20 a 30 centímetros de agua o 15 a 22 milímetros de mercurio. Un inadecuado control del manguito traqueal produce una serie de complicaciones tanto por exceso de presión o por baja presión. Al presentarse presiones inferiores a 20 centímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, incrementa el riesgo de broncoaspiración y de neumonías. Presiones superiores a 30 centímetros de agua o 22 milímetros de mercurio producen graves lesiones en la mucosa traqueal, como tos excesiva, necrosis, rotura bronquial, traqueomalacia, estenosis traqueal, fístula traqueoesofágica, entre otros. La medición del balón de neumotaponamiento se va a comprobar ante cualquier manipulación del tubo orotraqueal, en caso de drenaje postural, previo al lavado de bocas, después de la rotación de la posición del tubo endotraqueal en la comisura y en presencia de fugas. Esta se va a realizar al menos cada 6 horas, aunque hay estudios que demuestran que existe pérdida constante de presión a partir de las 4 horas tras la medición.
¿Qué materiales necesitamos para realizar la medición? Necesitamos un equipo de protección personal, el equipo completo para aspiración de secreciones, un dispositivo para la medición de presión de neumotaponamiento, una extensión que va a ser opcional y un detergente de superficies para la desinfección de este equipo. Bien, entonces, como bien decía la colega, ahí vi en el chat pusieron algo más, vamos a chequearlo. A ver, vamos a ir leyendo esto, denme unos minutitos. En el hospital donde trabajo hay una paciente con un tubo endotraqueal ya con 3 cambios en menos de 5 días. El detalle es que el ventilador aparece mucha presión pico elevado y en saturación menor al 90%. Eso se debe a problemas con el tubo endotraqueal o en la patología del paciente. Una pregunta muy interesante. Me gustaría saber por qué le cambian el tubo. El tubo se cambia cuando el balón está pinchado, el balón de neumotaponamiento está pinchado y tiene fugas, o porque está obstruido con secreciones. Si estuviese obstruido con secreciones, la paciente va a desaturar y va a tener una presión pico elevada. O sea, a mí me gustaría saber si el paciente tiene una humidificación pasiva o activa, para saber si tiene secreciones ahí. O sea, me faltarían datos. Y después saber la patología base de la paciente. Porque si la paciente, no sé, tiene una fibrosis pulmonar, puede ser que tenga una presión pico elevada, ¿no? Por la disminución de la compliance pulmonar. ¿Bien? Entonces va a depender de muchos factores. Habría que ver bien por qué está desaturando esta paciente. Es interesante, es un caso interesante. Es un caso interesante, no sé. Habría que ver bien. No sé si me puedes dar algún otro dato. ¿Qué produce una hiperinsuflación en el balón de neumotaponamiento? Por favor. Bien, Rosmarí, yo te hago una consulta. ¿Qué pasa si yo me acuesto en una cama y me quedo 24 horas, 48 horas, no sé, mucho tiempo acostado boca arriba? Vos me vas a decir, bueno, te vas a ulcerar, vas a tener una úlcera por presión. ¿Y por qué se genera la úlcera por presión? Bueno, por las prominencias óseas que comprimen sobre el colchón, entonces la piel queda sin vascularización, se lesiona y se hace una úlcera por presión. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo mismo pasa con la tráquea. La mucosa traqueal también está vascularizada. La mucosa traqueal necesita irrigación sanguínea. Cuando yo tengo el balón de neumotaponamiento y lo insuflo de manera inapropiada, con mucha presión, está haciendo presión hacia las paredes de la tráquea de manera tal que hace una isquemia. Esa isquemia trae una lesión endotraqueal y me puede provocar una traqueomalacia o una fístula traqueoesofágica, como habíamos hablado la clase anterior cuando vimos la anatomía, que en el músculo posterior de la tráquea, se llama músculo traqueal, se puede lesionar y comunicarme con el esófago. ¿Sí? Entonces, me va a producir una úlcera, una lesión provocada por el aumento de presión del balón de neumotaponamiento. Entonces, nosotros tenemos que ser activos con esto y tener cuidado. No es que cuanto más insufles mejor. Está bien, no vas a tener quizá broncoaspiraciones, ¿sí? No vas a tener complicaciones de fuga, pero sí le estás generando un daño a esa tráquea, ¿sí? Puede ser por secreciones de taponar. Claro, Amelia, volviendo al tema anterior, Rosmarí, no sé si fui claro, cualquier cosa respondeme por ahí. Amelia dice, puede ser por secreciones que se pueden taponear. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo también con Amelia, que es un poco lo que yo decía. A ver, un segundito. Voy corriendo esto, Rosmarí me había preguntado. Bien, entonces puede ser por secreciones, exactamente. Y me gustaría saber, quizás Rosmarí, ¿por qué le cambian el tubo? Está bien, le cambian el tubo. ¿Por qué? Otra cosa que estoy pensando es que el tubo sea pequeño, pero eso se soluciona con un solo cambio. Si yo le puse un 7 al principio, apenas llegó a la guardia por emergencia, bueno, pongámosle un 8,5. Porque con un 7, con un 6,5, voy a tener resistencia, alto pico flujo, ¿sí? Y eso va a traer, por supuesto, alteración en la adaptación del ventilador y alteración en la ventilación del paciente. A ver, Rosmaría ahí sigue hablando. La paciente obesa ingresa a UCI con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ah, bueno, ahí tenemos una causa de desaturación importante. En pronación, 3 días,
con secreciones continuas, cieloreicas, bien, cieloreicas, perdón, en gran cantidad por boca, pero los cambios de tubo endotraqueal no se evidencia secreciones, está limpio. Mirá qué interesante. Hay muchas dudas con la paciente, no mejora la parte ventilatoria. Uy, estos son los casos más lindos, ¿no? A ver, más lindos. Bueno, desde el punto de vista, digamos, académico, ¿no? Analizar esto, el por qué. Pero bueno, habría que ver si está bien relajada la paciente. Esa es otra opción. Me gustaría saber qué RAS tiene. Si tiene un RAS de -5, un RAS de 1, de +1, si está bien adaptada. Y el tubo, saber otra cosa, ¿por qué se lo cambian? ¿Quién toma la determinación? ¿El kinesiólogo, el médico? Bueno, ¿por qué? RAS -4, bueno, no debería estar combativa, debería estar bien adaptada. Habría que ver las curvas del ventilador, a ver en qué modo está, quizás cambiándole el modo pueda tener más cómodo en la parte ventilatoria, más amigable, más adaptada, ¿no? Pero es un lindo caso, un lindo tema para trabajar. Estuvo por presión, luego por volumen, y así todo seguía desaturando. Ojo que tiene un tromboembolipo pulmonar. Habría que ver cuánto afectó el parénquima pulmonar, cuánto afectó, para saber si tiene mucho tejido, digamos, lesionado. Porque ahí, por más que tenga mucho tejido lesionado, va a seguir desaturando porque está fallando el proceso de la ventilación en la parte media, que es la hematosis. Así que habría que ver. Interesante el caso. ¿Se descartó COVID? Eso también, si está pronada, habría que ver si se descartó COVID o tiene COVID. Negativo, ok. Puede ser un falso negativo. Ya uno empieza a tirar un montón de opciones. Qué interesante. Bueno, mantenernos al tanto, Rosmarí, a ver si podemos enterarnos de algo más de esta paciente. Gracias por compartirlo. Continuamos, entonces. ¿Cómo hacemos, cómo medimos el balón de neumotaponamiento, ¿no? Con el dispositivo. ¿Y por qué te digo Rosmarí? ¿De dónde saqué Rosmarí? Rosario, perdóname. Leí mal. Entonces, volviendo al tema del endotest o el control del balón, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con un dispositivo. Pero muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Claro. Y se puede realizar el dispositivo para medir, con un manómetro de un tensiómetro y con una llave de 3 vías. Creo que este video les va a mostrar de qué manera se puede llegar a hacer. A ver. Ahí vemos la llave de 3 vías conectada al manómetro y del otro extremo de la llave de 3 vías al CUF. Y de esa manera insuflamos el balón y podemos medir al mismo tiempo la presión que tiene. ¿Sí? Fíjense que con este dispositivo, que es casero, se mide en milímetros de mercurio, entre 18 y 25. ¿Sí? En cambio, que es distinto al valor de en centímetros de agua, que como bien había dicho la colega, entre 20 y 30. ¿Sí? Pero cuando no tengo el otro dispositivo, si uno no lo puede comprar o la institución no lo tiene, se puede fabricar de esta manera. Tengamos en cuenta que esto es un dispositivo casero, que cada vez que lo medimos hay una pérdida de fuga. Cada vez que colocamos la jeringa, abrimos la llave de 3 vías y demás, hay una pequeña fuga. Entonces, es estimativo. Lo importante de todo esto, y lo que nos tiene que quedar claro, es que el balón de neumotaponamiento no se debe insuflar de manera excesiva. Tenemos que ser cuidadosos con esto. Tampoco tiene que estar desinflado, y que el correcto funcionamiento del balón me va a permitir que el paciente no tenga neumonías. Es uno de los pilares para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otra vez, ¿por qué? Porque si está el paciente
con el balón desinflado, voy a tener microaspiraciones, ¿sí? Anatomía respiratoria, como hablábamos en la clase anterior, tenemos la tráquea, el bronquio fuente derecho, que es más recto, y el bronquio fuente izquierdo, fíjense el ángulo que tiene. ¿Eh? Acá más o menos habla el gráfico, son 20 grados, ¿sí? Acá el derecho entonces es más recto, a ver el chat. Sí, por supuesto, Carmen, podemos compartir los videos. No sé si se visualizan, yo las diapositivas se las compartí, después cualquier cosa me dicen si se ven, si no, yo les paso los links de esos videos, no hay ningún problema. Y esta región entonces se denomina carina, ¿verdad? La carina, ¿qué es? La bifurcación. ¿Y el tubo endotraqueal dónde va a ir? Bueno, por encima de la carina. ¿A cuántos centímetros? No se puede medir eso. Sabemos que tiene que estar por encima, ¿sí? Hay un estimativo que tiene que estar en la comisura del labio, en la escala que tiene numérica el tubo, en el número 22. ¿Eh? ¿Qué vemos acá? Radiografía de frente de tórax. Y acá sí vemos el tubo endotraqueal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué en las radiografías anteriores yo decía que no era el tubo endotraqueal? Aunque entré un poquito en duda. El tubo endotraqueal tiene una línea radiopaca, que es esta línea que está acá. Y acá se puede visualizar el tubo endotraqueal. Acá está el extremo. Y aparte otra cosa que podemos visualizar, ambos campos pulmonares tienen trama pulmonar y tiene aire. Entonces este tubo endotraqueal está bien colocado. ¿Se entiende, no? Está un poquito rotada la imagen, ¿se dan cuenta como el tubo endotraqueal está lateralizado? Pero no nos equivoquemos que no es un neumotórax a tensión, sino que está lateralizado el paciente. ¿Eh? Bueno, y estos son los electrodos, que no se lo han quitado. Acá otra vez, una radiografía de frente. Acá tenemos cúpula diafragmática derecha, cúpula diafragmática izquierda. Acá tenemos la silueta cardíaca. ¿Qué son estas X que tenemos acá? A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué son estas X? O estos hilos, o no sé qué son. ¿Qué piensan? Ah, bueno, acá dice. Sutura external. Estos son los alambres. Mira, no lo había leído. Esto es un paciente posquirúrgico a corazón abierto, digamos, ¿sí? Y estos son los alambres que unen la incisión en el esternón. Bueno, continuamos entonces. Campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, acá tenemos la tráquea, perdón, el tubo endotraqueal, ¿ven? Tubo endotraqueal porque se observa esta línea radiopaca, y podemos visualizar que está colocado correctamente porque está en el medio, ¿bien? Y aparte tenemos ambos campos pulmonares ventilados. Pero sabemos que el tubo endotraqueal puede migrar, se puede trasladar, por eso necesitamos fijarlo correctamente, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Acá vemos una radiografía de frente con el tubo endotraqueal lateralizado. Si se fijan en esta línea, que el tubo endotraqueal, está lateralizado hacia el lóbulo derecho, hacia el pulmón derecho. Por eso está entrando el aire acá y acá no entra nada. Este pulmón está atelectasiado, tiene una atelectasia. ¿Por qué? Porque el tubo endotraqueal está colocado en el bronquio fuente derecho. ¿Producto de qué? De una mala sujeción en la boca. Acá, a la izquierda tenemos una radiografía normal, y acá a la derecha, ¿ven cómo el tubo endotraqueal se mete en el bronquio fuente derecho? Acá este pulmón está hiperventilado, y este pulmón está hipoventilado, no le entra casi el aire. ¿Sí? Y otra cosa más que nos llama la atención, la cúpula diafragmática izquierda tiene curvatura, y la cúpula diafragmática derecha está aplanada. ¿Por qué? Porque ese pulmón está totalmente distendido, lo están hiperventilando, ¿sí? Con mucha presión. Y eso puede provocar un neumotórax, sin duda. Acá hay otro ejemplo, fíjense. Fíjense esto. El tubo endotraqueal entra al pulmón derecho y en una atelectasia izquierda, ¿no?
Bien, la intubación traqueal correcta va a tener ciertas características, porque si bien el médico es quien realiza la intubación endotraqueal, tenemos que tener en cuenta que somos nosotros también quien tiene que corroborar que el procedimiento que hizo el médico está bien colocado. Porque el médico lo hace, no significa que esté bien. Somos nosotros quien velamos por el cuidado del paciente. Entonces tiene que tener una condensación de vapor en la exhalación del tubo, auscultación de ambos campos pulmonares, ausencia de sonido gástrico, como decíamos en el video, ¿no? Auscultar también ambos vértices y aparte el epigastrio para saber si no está intubado de manera esofágica. No observar distensión gástrica, movimientos simétricos del tórax, que expanda ambos campos pulmonares, y una mejoría en la colocación de la piel, mejoría en la frecuencia cardíaca. O sea, si el paciente está intubado correctamente, el paciente va a estar estable, con buena saturación y demás. Pero es muy importante tener en cuenta que empañe que empañe el tubo endotraqueal, ¿sí? Y que no tenga sonidos sonidos ventilatorios en el epigastrio. ¿Sí? Y cuando está intubado en el esófago, vamos a observar todo lo contrario. No se empaña el vidrio, no expande el tórax, voy a sentir ruidos hidroaéreos en epigastrio, ¿sí? Ahí lo que tenemos que hacer es que el tubo ese hay que retirarlo, eliminarlo, no podemos intubar con ese tubo en la vía aérea, descartar ese tubo endotraqueal y agarrar otro, ¿no? Por supuesto. Tipo de sujeción del tubo endotraqueal son varias. Fíjense acá que tenemos la sujeción con una cinta, y siempre colocando una protección en la comisura del labio. Hay varias maneras de sujetar el tubo. Lo importante es que no se desplace y no provocarle lesión. Y que sea fácilmente sacable, es decir, que si vos querés cambiar el tubo, no te van a estar cortando y demás. Por lo general se hace un nudo en el tubo, ¿verdad? Luego se pasa la cinta y en un lateral se hace el nudo, como está acá observando. Y lo que es muy importante es dejar siempre un dedo entre la cinta y la piel, para proteger un poco lo que sería el cuidado de la piel, ¿no? La piel propiamente dicha. Acá tenemos un tipo de fijación, se llama arnés. Esto se utiliza en pacientes para evitar la compresión de las yugulares, o tiene una vía central yugular para evitar la compresión en esa región. Entonces se puede utilizar este tipo de sujeción. O supongamos que tiene una lesión provocada por la sujeción durante mucho tiempo, entonces evitamos más lesión ahí, entonces hacemos este tipo de sujeción. Después tenemos este tipo de sujeción, o de fijación, se denomina anchor fast. Es un dispositivo que está es bastante, digamos, productivo, porque no produce lesiones, porque tiene una almohadilla, ¿sí? Pero bueno, tiene otros costos, ¿verdad? Fíjense esto. Una vez, esto nos pasó realmente con Claudio, una vez tomando la guardia, recibimos el paciente, el pase de guardia, mira, suena el respirador y no sabemos por qué. ¿Por qué suena el respirador de esta paciente? ¿Por qué piensan que sonaba el respirador? Hay algo claramente, ¿no? Ahí. Lo que hablamos de los tipos de tubos, estos tipos de tubos son flexibles, por supuesto se pueden acodar, y esto va a traer como consecuencia, no estaba mal insuflado. De hecho, marcaba presión alta en la vía aérea. Mira, Gertrudes, ¿ves? Esto está acodado totalmente. ¿Y por qué está acodado? Por el tipo de sujeción que tiene. Porque está mal sujetado. El tubo tiene que estar recto acá, no puede tener este ángulo. ¿Bien? Claramente. ¿Sí? No es que se salga, el tema es que está acodado. Seguramente no se salga porque está bien sujetado, no sé, está con cinta, la cinta no se despegó. El tema es que el paciente no está ventilando. Esa era la realidad. ¿Empaña el tubo? Sí, fíjense, como empaña el tubo, está bien intubado, pero la realidad es que
el paciente no ventila correctamente. Bueno, estas son algunas complicaciones de la intubación endotraqueal. ¿Qué tiene que ver con lesiones en la boca? Ustedes me preguntaban si rotamos el tubo, y sí, porque si no ocurre esto. Fíjense la lesión que tiene este bebé. Producto de la sujeción. Bueno, esto es una mala praxis, ¿no? Pero bueno, lo pongo como algo extremo. Una infección de una lesión provocada por úlcera por la sujeción. Y acá tenemos lesiones en la boca también provocadas por el tubo endotraqueal que estuvo rozando en distintos lugares. Y esto hay que mirarlo todos los días para evitar este tipo de lesiones. Bien, y hasta acá vamos a llegamos hasta acá, faltarían algunas diapositivas nada más para finalizar este tema, pero me gustaría retomarlo la próxima clase, ya estamos cumpliendo con el horario, y dejar si quieren unos minutos para algunas preguntas que hayan quedado. Ya estamos finalizando este segundo encuentro, estaríamos en la mitad del módulo 4. Así que díganme ustedes si vamos bien, si se está entendiendo, si tienen alguna duda. El tema de los videos, como bien dijeron ustedes, se lo voy a hacer llegar a Kelly de alguna manera. Igualmente después me confirman si en las presentaciones que yo les estoy dando, si se pueden visualizar los videos. Después eso me lo pueden llegar a decir, pues yo lo mando completo. Pero si los videos no llegan a estar, yo se los puedo enviar, los links para que puedan descargarlos. No hay ningún problema. Ahí, Rosario, disculpa que te dije Rosmarí, no sé dónde saqué Rosmarí. Así, leí mal yo rápido. Así que bueno, gracias por estar presente y por participar. Amelia también dice gracias, excelente. Evelyn, sí está bien todo, gracias. Bien, en cuanto estaba leyendo los mensajes por chat y han hablado mucho sobre los videos, por favor, licenciada Nazareno, le agradecería que me los proporcionara. Así los pongo en la plataforma para que ustedes puedan tenerlo como material bibliográfico también. Aquí Juana Magali ha hecho la rotación de tubo en paciente en posición prona. Ha puesto un comentario, licenciada Nazareno. Sí, hay que rotarlo de la misma manera, digamos, que un paciente supino. Y un paciente en posición prona, una de las complicaciones que hay es que a veces nos olvidamos de la higiene bucal, que es fundamental para evitar complicaciones, pero uno se piensa que si el paciente está pronado, no se puede hacer higiene bucal. Se puede hacer higiene bucal, es más difícil, por supuesto, ¿sí? Pero se debe rotar, se debe rotar. De hecho, a todos los pacientes los rotamos, ¿verdad? Cada 4 horas, cada 3 horas, cada uno tendrá su protocolo. En paciente pronado, también hay que rotarlo. ¿Y qué rotamos? La posición del nadador. Sabemos que el paciente pronado va a estar boca abajo, la cabeza lateralizada, con un brazo arriba y con el otro brazo hacia abajo. Ahora, cada 4 horas, de la misma manera que roto al resto de los pacientes, de la misma manera voy a rotar en la posición del nadador. Cada 4 horas lateralizo la cabeza hacia el otro lado, bajo este brazo y le subo el otro. Y de esa manera, por eso se llama posición del nadador, ¿no? Porque está como nadando. Y de esa manera, en el momento que estoy rotando cada 4 horas, también estoy fijándome el tubo endotraqueal, me fijo una vez por turno el balón de neumotaponamiento, me fijo las secreciones, higienizo la boca, digamos, se puede hacer, ¿no? Entonces, de la misma manera, el paciente pronado se debe rotar el tubo endotraqueal, o al menos ajustar como para que no tenga lesiones en la boca. La licenciada Gertrudis nos dice, bueno, si nos puede recomendar algunos libros para leer. Sí, eso ya estoy en contacto con Claudio, ya habíamos quedado en la clase anterior que lo iba a hablar, como para darles, igualmente, como les dije, la verdad que el libro de Claudio se los recomiendo, pero también les vamos a hacer llegar otra bibliografía en PDF o en otro formato para que puedan complementar esta clase con bibliografía, por supuesto. Perfecto. En cuanto a los videos, licenciada Juana, voy a hacer 2 cosas. Voy a hacer subidos a la plataforma virtual para que ustedes puedan descargar el video, y lo otro también le voy a brindar a través de
el grupo general, para que lo puedan tener por esa vía. Licenciada Gladys Fernández, en la práctica, el balón de neumotaponamiento, ¿con cuánto de aire hay que insuflar? Bien la pregunta, Gladys. No depende del volumen de aire, depende de la presión. Porque no es lo mismo una tráquea ancha, con el balón de neumotaponamiento que está comprimiendo, que necesita mucho aire para llegar a esa presión, o una tráquea finita, que quizás con, no sé, con 4 centímetros de aire, ya llegaste a la presión que deseas. Entonces, cuando insuflamos el balón de neumotaponamiento, no me fijo tanto en el aire, perdón, en el volumen de aire, me fijo en la presión de ese balón de neumotaponamiento. Cuando insuflo por primera vez, insuflo quizás con 5, con 6, no sé, eso va a depender con el CUF. ¿Vieron el CUF que está afuera? Yo puedo tocar el CUF para saber si la presión que tiene eso, el CUF me va a decir también indirectamente qué presión tenemos ahí adentro. Manualmente, ¿verdad? Subjetivamente. Ahora bien, ¿cómo lo mido? Con el dispositivo que les expliqué. Se puede comprar o si no se puede fabricar. ¿De qué manera? Utilizando el manómetro del tensiómetro, con una llave de 3 vías y una jeringa, y de esa manera controlamos la presión. Pero no es importante el volumen, cuánto volumen entró ahí. Lo que es importante es la presión que genera ese balón. ¿Para qué? Para que el aire pase sí o sí dentro del tubo y para que no tenga microaspiraciones. Perfecto, licenciado Nazareno. Tenemos una consulta más, licenciada Rosemary. El número de TET depende de qué características del paciente. ¿También puede explicar por medio de radiografía la posición correcta de fijación? A ver. Está en el botón del chat. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. El número de tubo de avión depende de qué características del paciente. No, a ver, depende de muchos factores. Si tiene que ver, en un adulto nosotros tratamos de colocar tubos endotraqueales de gran calibre, estoy hablando 8,5, 9, para mejorar la ventilación, para que la ventilación no tenga mayores complicaciones, porque si el paciente es hipersecretor y le coloco un tubo endotraqueal pequeño, es muy factible que ese tubo se tape si no hago una humidificación correcta, por ejemplo. Depende de muchos factores. No, en el caso de los niños, de los lactantes y de los pediátricos, sí hay un cálculo que se debe hacer para saber qué tubo endotraqueal voy a colocar. Que tiene que ver con la edad, tiene que ver con hay varias escalas, que si quieren también se las puedo compartir, pero más que nada para pediátricos y neonatales. En el adulto vamos a ir siempre a tubos endotraqueales más bien grandes, ¿sí? 8,5, 8. Ya 7, ¿se puede colocar? Sí, se puede colocar. Si vemos que un 8 no pasa porque va justo, no lo voy a colocar a la fuerza un tubo número 8. ¿Sí? Y después también puede explicar por medio de la radiografía la posición correcta de fijación. Bueno, justamente lo que hablábamos. La radiografía, ¿qué me voy a fijar? Que el tubo endotraqueal esté en la línea media, que no esté lateralizado hacia un extremo. Si yo veo que la parte distal hace una curva hacia un pulmón, es porque hice una intubación unilateral, y en ese caso hay que retirarlo un poco. Y lo que correctamente me tengo que fijar es que expanda ambos pulmones correctamente, con la ocultación y aparte con la radiografía. Si yo observo la radiografía, veo que el tubo endotraqueal está en la línea media, no está metido ningún bronquio fuente. Y también me fijo de que ambos campos pulmonares están distendidos, con la técnica que ya hablamos, ¿no? Con el parénquima pulmonar, con esa coloración de aire en ambos campos pulmonares. En ese caso yo me aseguro de que está bien intubado el paciente. ¿Sí? No hay una altura específica, porque las tráqueas varían en pacientes según la talla, ¿verdad? Entonces, sí me voy a fijar eso, que esté alineado en la línea media, el tubo endotraqueal, y que ambos campos pulmonares estén bien, digamos, distendidos, con esa opacidad, digamos, del aire en ambos campos pulmonares con el parénquima pulmonar bilateral. Ahora, si yo veo que un pulmón está más insuflado, con aplanamiento de la cúpula diafragmática, y el tubo endotraqueal está metido más bien a ese pulmón, y bueno, es muy factible que ese paciente tenga una intubación unilateral. Que previo a hacer, y ya con esto termino esa pregunta, previo a hacer una radiografía,
uno lo tiene que hacer semiológicamente. Yo tengo que ocultar correctamente a ese paciente para saber si tiene hipoventilación en un pulmón e hiperventilación en otro pulmón. Ya con la ocultación uno se tiene que dar cuenta que está ventilando un pulmón más que otro. ¿Sí? Para el retiro del tubo endotraqueal debe ser con glago de 10 en 15. Para el retiro del tubo endotraqueal, sí, necesitamos un glago mayor a 8, por supuesto, de 10 en 15, 11 en 15, que el paciente esté lúcido, que el paciente esté, digamos, que proteja la vía aérea. Ese es el tema. Que proteja la vía aérea. Según la bibliografía, menor de 8 requiere intubación, es decir, menor de 8 no puede proteger la vía aérea. Ya cuando tiene 9, el paciente puede proteger la vía aérea si le decís que tosa, tose y demás. Va a tener deterioro sensorio, pero por lo menos protege la vía aérea. Y obviamente para sacar el tubo endotraqueal también depende de otros factores. No solamente si protege o no la vía aérea, sino el estado hemodinámico, si tiene fiebre, si tiene, no sé, si está hipovolémico, si está hipotenso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por sus participaciones. Desde el inicio de la unidad 4, realmente se ha visto un gran número de participación. Gracias, licenciado Nazareno. Nos estamos viendo el día 27 de octubre y de igual manera el 29 de octubre. Son las 2 últimas sesiones. Licenciado Nazareno. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Me comprometo a pasarles los videos o los links para poder descargarlos. Y bueno, sean felices y nos vemos dentro de 15 días. Igualmente. Recuerden revisar su plataforma virtual, están ahí ya los materiales, también están las grabaciones. De igual manera, hagan por favor poco a poco sus cuestionarios y cualquier consulta ya saben que tienen un foro para poder hacer las consultas para que los tutores o ponentes puedan resolverlas. Que tengan un buen fin de semana.